Shalom, sean bienvenidos. Estamos aquí en Beta Midrash de Yeshua y también serán clases grabadas para la Yeshiva Hayya Olam. Sean bienvenidos todos los talmidín y todos los que puedan ver este video. Gracias al Eterno, tenemos cerca una festividad, Hanukkah. Entonces, primero vamos a examinar, yo creo que en esta sesión vamos a examinar las alajot acerca de Hanukkah. ¿Qué son alajot? Ya para ver este video, bueno, tienen que tener una idea de qué es alajá y su plural alajot. Podemos resumirlo como es la forma adecuada de cumplir las mitzvot y una vida judía normativa según la Torah. Entonces, primero, Hanukkah no es una festividad que se tenga que dejar de trabajar como las demás, bueno, como las Hagim. Entonces, durante Hanukkah está permitido efectuar todo trabajo, pero está prohibido ayunar y afligirse. Es costumbre, escúchalo bien, es costumbre que las mujeres se abstengan de toda labor mientras la Hanukkah está encendida. Solamente mientras está encendida la Hanukkah, bueno, tienen por costumbre las mujeres abstenerse de toda labor. Pero se puede trabajar y todo lo demás, ¿no? No hay prohibiciones como las Hagim. Sabemos que hay que descansar, semejante a un Shabbat. Bueno, entonces, mitzvah de encender la Hanukkah. Muy bien, vamos a ver eso. Hay que cuidar con mucha atención de encender la Hanukkah todos los 8 días, pues es una mitzvah de gran importancia e influencia espiritual. Hay que tener cuidado, sobre todo encendemos, pero hay que encender todos los días. ¿Cómo se ve esto? ¿Qué es mejor? ¿No encenderlas o encender y luego interrumpir? Eso podríamos decir la pregunta, ¿no? Y la pregunta es, si me pongo una vez tefilín y luego voy a dejar de usarlo, ¿es mejor eso o simplemente no usar tefilín? ¿Qué creían que podría ser la mejor? La mejor es no utilizarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy largo de explicar aquí, pero, bueno, lo mejor sería no hacerlo. Aquí es lo mismo, es decir, hay que tener cuidado de encenderlas los 8 días si vamos a encenderlas, a que hagamos de que encendemos una y el día 2 y 3 no encendimos hasta el día 4 y todo eso. ¿Por qué? Bueno, veámoslo de este modo. Es como decir, miren, le digo a una mujer, le digo, cásate conmigo, pero yo voy a cumplir como tu esposo en traerte toda la manutención y etcétera. Voy a cumplir como tu esposo días sí y días no. ¿Te parece correcto? No. Y la mujer, imagínate, que te digan así, ¿te casas o no te casas? Te lo está advirtiendo desde un principio, te va a decir, yo voy a actuar, o en el caso de los hombres, vamos a poner un caso de los hombres. También eso viene acerca de una caricatura, un dibujos animados, una película que estaba viendo mi hija, y en ella están hablando del amor verdadero. Y se despierta el príncipe y dice, para que tú funcione, ya sabes que en todas las películas estas hay ¿cómo se llama? Una condición, y dice que tiene que ser con el beso del verdadero amor. Y entonces están doncellas ahí y le dicen, yo seré tu verdadero amor, yo seré tu verdadero amor. Y el otro le dice, yo seré tu verdadero amor. Bueno, a veces. O sea, entonces, decir, yo te voy a ser fiel, pero a veces. Eso no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, véanlo de esta manera cuando hacemos la mitzvah. Estamos delante de Hashem, vamos a cumplir a Hashem. Esto no es para nosotros mismos, no es para el vecino, no es para
ni el rap, ni los morim, nada. Es para Hashem. Y entonces dices, bueno, yo lo voy a hacer, pero a veces sí, a veces no. Eso no tiene lógica. Por eso es que al principio se ve como que dicen, eso no parece lo mejor. Y mucha gente cree que es decir, lo mejor sería que una persona la encendiera aunque sea una vez. Pues no, fíjense que el lado judío es no hacerlo mejor. Porque con los ejemplos que di creo que es muy entendible que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y si no, pues es mejor no hacerlo. Bajo el concepto, porque recuerden que Hashem es el esposo y nosotros somos la amada. O sea, la mujer. Israel es la mujer. Entonces, si la mujer va a hacer cosas a media o de mala gana, entonces no puede serlo. Entonces, eso nada más para ejemplificar esto, ¿verdad? Y dice, el que observa cuidadosamente esta mitzvah, es decir, la del el encendido de las luces, y obviamente, como son 8 días, va a tener que forzosamente caer en un Shabbat. Entonces, también incluye encendido de las luces de Shabbat. Merece tener hijos Talmidei Jajamim. ¿Qué es Talmidei Jajamim? Sabios. Literalmente quiere decir alumnos de sabios. Talmidei Jajamim. Pero, podemos entenderlo como sabios. Entonces, el que hace la mitzvah cuidadosamente, merecerá, o sea, tendrá el mérito de tener hijos estudiosos de la Torah. Eso es de verdad una verajá. Cualquiera que tenga hijos y que lleguen a la edad de la adolescencia y quieren, pues, dejar un poco y parecerse a los gentiles, y algunos peor que lo dejan en su edad adulta, que estará de acuerdo que tener hijos Talmidei Jajamim, leales al Eterno y leales a la Torah, es una bendición. Bueno, pasamos a luces de la Hanukkah. Alajá 1. Dice, el mejor modo de efectuar la mitzvah es encender mechas de algodón sobre aceite de oliva. Es decir, que lo mejor es lámparas de aceite. Lo mejor es lámparas de aceite. Y dice, ya que el milagro se produjo a partir de aceites de oliva. Ustedes recuerden cómo se instituye esto. Bueno, es que en el tiempo de los Maccabeim, de los llamados Macabeos, se impurifica el templo. Entonces lo que hacen es purificar el templo. Y en la purificación del templo vemos que solamente había aceite para un día, si no mal recuerdo, para un día. Y duró milagrosamente ese aceite hasta que el tiempo para que se preparara aceite kasher, aceite apto para el uso de la menorá. Entonces, por eso obviamente es mejor aceite de oliva. No está prohibido velas de cera, no está prohibido, pero lo mejor obviamente es aceites de oliva, de aceite de oliva. Aquí dice, sin embargo, los demás aceites y todas las clases de mechas pueden ser utilizadas, así como las velas de cera y parafina. Aquí lo dijo, la halajá nos dice, no está prohibido las velas de cera, de parafina, otros aceites que digamos que quiero utilizar, no sé, cualquier otro aceite. Se puede, pero lo mejor es ahí, o sea que cada quien puede ver sus necesidades y puede ver también lo que tiene a la mano. Hay muchos talmidim que tenemos, por ejemplo, en Cuba, están en Colombia, y es difícil llegar a una judaica, o simplemente no hay judaica muy cerca. Entonces pueden utilizar velas de cera o hacer sus propias velas de aceite. Muy bien, entonces dice halajá 2. Está prohibido sacar provecho de las luces de la Hanukkah. Está prohibido, repito, y lo vuelvo a leer. Está prohibido sacar provecho de las luces de la Hanukkah.
No se debe incluso utilizar una mecha para encender otra, pero se puede emplear el shamash. ¿Qué es esto? Miren, ¿se alcanza a ver el candelero? Muy bien. Recuerden que la Hanukkah, para explicarlos totalmente no, la Hanukkah es, por así decirlo, un candelero de 9 brazos. Son 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho y con uno en medio. Este del medio, la vela que va a estar aquí, se le llama shamash, o que en español sería siervo, el ayudante. ¿Sí? En una sinagoga hay un shamash. ¿Qué hace el shamash? Bueno, es el que pasa el rollo de la Torá el que los cuida, ¿verdad? El que lo pasa al que va a leer. ¿Sí? Tenemos esto en la historia en el capítulo 4, donde Yehoshua Rabenu le dan el libro del profeta, iba a leer la Haftará. Entonces le dan, ¿quién es el que se lo da? Eso que en el griego está como el didáscalos, no es cierto, perdón, viene de la palabra diaconía, lo que podemos decir, el diácono, en realidad es un shamash, un oficiante que le pasó el rollo. Muy bien, entonces le llama ¿por qué? Porque con lo vamos a encender, y ahorita lo vamos a ver aquí, y se va a utilizar para acá. Entonces dice, estas velas quedarían prohibidas del uso, que digamos, vamos a utilizarlas para un uso profano. No, tiene que ser especialmente para el uso del que le vamos a dar, el de la festividad, y no para uso profano. Pero dice, puedes utilizar el shamash para uso profano. Muy bien. Dice, para encender una de las 8 luces principales de la Hanukkah. Es decir, que ¿cómo le vamos a hacer? No puedes utilizar la vela, esta parte, una vela del lado izquierdo para utilizarla, para encender el lado derecho. Tienes que utilizar el shamash. ¿Con qué vamos a encender? Escuche bien. Vamos a encender con el shamash. Las otras velas no las podemos utilizar para encender cualquiera de las otras velas. Espero que me haya dado a entender. Dice. Entonces dice, esta mecha deberá ser distinta a las otras 8 mechas. En el caso de los que utilicen velas, bueno, en ese no habría un problema, pero solamente reserven una vela para shamash, ¿sí? Una vela para encender las otras. Muy bien, vamos a la hot al momento de encender. Alajot al momento de encender. Alajá 1 dice: se debe encender las luces de la Hanukkah, se debe encender las luces de Hanukkah a la caída de la noche, a la salida de las estrellas. Repito, se debe encender las luces de Hanukkah a la caída de la noche, es decir, a la salida de las estrellas, igual que lo hacemos con las velas de Shabbat, ¿sí? Recuerden que se hace en la noche, nosotros lo hacemos, de hecho es antes, en los de Shabbat es antes, pero la obligación entra a la salida de las estrellas, justamente al anochecer. Eso creo que ya lo vimos. No lo grabamos, ¿verdad? Cuando estamos viendo el Rosh Chodesh, cuando empieza el día. Pero bueno, esperamos también poder enseñar esto un poquito cerca de ustedes. Y dice, ciertos sabios opinan que hay que encenderla un cuarto de hora antes de la salida de las estrellas. Bueno, es un sector. La obligación realmente para nosotros empieza a la salida de las estrellas. Si se olvidó de encender a la caída de la noche o dejó pasar ese momento, se va a apresurar de encenderla en el curso de la media hora siguiente. La halajá contempla algún percance, digamos, no sé, llegó un invitado imprevisto y justo era casi al momento en que íbamos a encender y no lo pudimos encender al tiempo.
que debemos encenderla, que es en la noche a la salida de las estrellas. Entonces tienes que encenderlo lo más pronto posible. Aquí la halajá nos marca una media hora siguiente, que es el intervalo de tiempo principal fijado para encender y para proclamar el milagro a través de las luces. Pasado ese intervalo, escuche bien, se nos llegó a pasar este intervalo, media hora después. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la halajá? Dice, pasando este intervalo se puede, sin embargo, encender a cualquier hora de la noche. La halajá contempla que dice, fue un percance que me llevó más tiempo y no lo pude encender ni a la salida de las estrellas, ni media hora después. Bueno, entonces dice, enciéndelo pues hasta cualquier hora de la noche. Pero obviamente lo mejor es justamente encenderla en el tiempo prescrito. Y esta parte de la halajá es solamente para cuando tenemos un percance, alguna situación que no nos permite hacerlo en el tiempo que debemos. Muy bien, halajá 2. La Hanukkía, ¿qué es esto? La Hanukkía es por así decirlo, el candelero especial que decíamos de 9 brazos. ¿Sí? Un centro y 4 a un lado y 4 al otro. Normalmente ya hay muchos diseñados, puede ir a una judaica, puede comprar ahí unos muy sencillos, hasta unos muy elaborados, muy bonitos también. Entonces, ahí tendrá que ver cuál será su Hanukkía. Muy bien, dice, la Hanukkía debe permanecer encendida durante el mínimo de media hora. Esto es importante. La Hanukkía debe permanecer encendida durante mínimo media hora. La pregunta es, dicen, con eso se soluciona todo, porque mínimo una hora. Más, si la vela pues nos alcanza, digamos que es de cera o de aceite, más, si es más tiempo, Baruch Hashem. Pero la obligación mínima para cumplir con la mitzvah es media hora. Debe contener suficiente aceite para alimentar las luces durante media hora. Eso está hablando acerca de si vamos a poner lámparas de aceite. Entonces debes asegurarte de que el aceite que le vas a poner pues dure mínimo esa media hora. Es decir, que no se vale 20 minutos se está acabando y le echas un poquito de aceite. No, hay que que dure esa media hora mínimo. Si le encendió un cuarto de hora antes de la aparición, según la opinión mencionada, recuerden que nos dijo en la halajá previa que hay una opinión que dice que sí debe ser encendida un cuarto de hora antes de la aparición de las estrellas. Es decir, como Shabbat, que encendemos antes del anochecer, un poquito antes. Un cuarto de hora. En minutos, ¿cuánto es un cuarto de hora? 15 minutos. Entonces, algunos dicen, bueno, 15 minutos. Para saber exactamente esta hora, pues debe recurrir a un horario halágico. Hay aplicaciones que puede descargar para su móvil. Hay calendarios que tienen la hora específica de cuándo es el anochecer, y entonces ya nada más vería, si sigue esta opinión, cuándo es el tiempo de 15 minutos antes de eso. Y si no, si sigue la otra opinión, que yo recomiendo normalmente, y en Hadei Olam, es que decimos, tratamos de ser según la halajá, pero no ser tan estrictos. Seguir una halajá que pueda llevar, que sea más fácil de llevar, pero en fin y al cabo sujetarnos a la halajá. Es decir, que en Hadei Olam recomendamos que se haga al aparecer las estrellas, justamente al anochecer. Hay que proveer aceite para un tiempo mínimo de 45 minutos.
¿Cuándo es estos 45 minutos? Para cuando estamos encendiendo 15 antes. Son media hora estricta de la alajá y 15 minutos más dan 45 minutos. Entonces, eso es, si lo enciende antes, tiene que, entonces la lámpara durar o la vela durar mínimo 45 minutos. Por eso yo les digo, esta alajá es un poquito más estricta. Entonces, mejor síganla al momento del anochecer. Entonces, con esto nos evitamos algunos problemas como que tenga más aceite para que dure en total 45 minutos mínimo. Alajá 3. Llegada la hora de encender, alajá 3, digo, llegada la hora de encender, hay que abstenerse de comer o de emprender cualquier tarea, aún el estudio de la Torá, fíjese, aún el estudio de la Torá, hasta después del encendido. Digamos que sabemos que específicamente ya la hora a que va a anochecer y que aparecen las estrellas, que lo puede consultar, como vuelvo a decir, en un calendario, en una aplicación, etc. Sabe eso. Y llega ese tiempo, entonces no se ponga a hacer otra cosa. No vaya a hacer otra cosa, ni siquiera estudiar a Torah. Cumpla primero con la mitzvah de encender las luces de Hanukkah y después, bueno, embárquese, si es que es así, al estudio de la Torah, por ejemplo, ¿no? Alajá 4. Durante la noche de Shabbat, esto es importante porque, insistimos, al hacer 8 días, forzosamente tendrá que tener algún Shabbat en intermedio. Dice, durante la noche de Shabbat, la Hanukkah debe ser encendida antes de la entrada de Shabbat y antes de las velas de Shabbat. ¿Por qué? Obviamente por Shabbat, por el honor a Shabbat. Entonces, recuerde que en Erev Shabbat, entonces tenemos que encender la Hanukkah antes del anochecer, porque no podemos ya encender fuego en Shabbat. Recuérdese eso, no podemos encender fuego en Shabbat, entonces tiene que hacerlo antes. Tiene que encender antes la Hanukkah y antes de las velas. Normalmente ya sabemos, nosotros encendemos las velas de Shabbat antes de anochecer. Bueno, pues antes de hacer las velas de Shabbat, encienda la Hanukkah. Por tanto, encendemos la Hanukkah, dependiendo del día que encendemos, y después encendemos las velas de Shabbat, esperamos a que el anochecer y llega ya Shabbat con las dos encendidas. Y para este uso obviamente tendrá que tener, en el caso de velas de aceite, que duren más las velas para que puedan estar encendida el tiempo reglamentario, mínimo 30 minutos. Dice, la Hanukkah debe entonces contener suficiente aceite para alimentar las luces hasta media hora después de la aparición de las estrellas. Lo que decíamos. En viernes se dice la oración de Minjá antes de encender la Hanukkah. Ese viernes se dice la oración de Minjá antes de encender la Hanukkah. Bueno, eso es porque tendrá que revisar la salahot de Tefilá para saber por qué se está diciendo precisamente esto, pero bueno, de todos modos es factible que siempre se cumpla con esto porque es en la tarde, dependiendo nuevamente a qué horas se reza Minjá. Pero eso ya depende de la comunidad y deberá consultar al Moré, al Rab, al Roe, no sé qué, de la comunidad. Entonces, 5. A la salida de Shabbat acostumbramos decir primero la Abdalá, lo que siempre hacemos, y luego encender inmediatamente la Hanukkah. Sin embargo, se puede invertir el orden. Escuchen, alajá 5. En la salida de Shabbat acostumbramos decir primero la Abdalá
y luego encender inmediatamente la Hanukkah. Sin embargo, se puede invertir el orden. Entre nosotros, yo creo que es primero la Abdalá y después el encendido de la Hanukkah. Muy bien, entonces vamos a Alajot, donde colocar la Hanukkah. Usted que nos ven puede tener justamente el video para cada año que venga checar las alajot. Son alajot básicas o puede estudiarlas directamente de su código de alajot que sigan, normalmente Shulchan Aruch. Cuando dice 1, alajá 1, a fin de publicar el milagro, se coloca la Hanukkah a la entrada de la casa si esta da sobre la calle. A fin de publicar el milagro, se coloca la Hanukkah a la entrada de la casa si esta da a la calle. ¿Dónde debemos ubicar la Hanukkah? Por eso la Alajá 1 nos dice que debe ser puesta a la entrada de la casa si la casa da a la calle. 2. No se debe colocar la Hanukkah a menos de 30 centímetros del suelo. No se debe colocar la Hanukkah a menos de 30 centímetros del suelo. Sí, en una mesa que es más de 30 centímetros. ¿Sí? El cual podría ser 30 centímetros un banquito, ¿no? Algo así, algo inferior. Pero en una mesa normalmente son más grandes de 30 centímetros. Y preferentemente no más de 1 metro del suelo. Bueno, esto ya es una alajá un poquito más estricta, porque vamos a decir, pero es preferentemente, no es que deba ser así. Puede ser un poquillo más arriba dependiendo a la mesa que tengamos. Lo que sí se debe cumplir es no menor a 30 centímetros, no más abajo. 3. Alajá 3. Aún si pasa de esta altura, se cumple con la obligación si la Hanukkah es visible, de modo que sus luces sirvan de recordatorio a los milagros y los prodigios con los cuales Elohim gratificó a nuestros antepasados. Lo dicho, aún si se pasa de la altura que nos dijo de 1 metro, aún así se cumple, porque lo importante es que se vea la luz y que publique el gran milagro que Hashem hizo por nuestros padres en aquel tiempo. Muy bien. Alajá número 4. Se recomienda colocar la Hanukkah cerca de la puerta al lado izquierdo, a fin de tener la mezuzá a su derecha y la Hanukkah a su izquierda. Así está rodeado de mitzvot. Entonces, ¿dónde se pone? Porque la pregunta era justamente esa, eran dichos, bueno, ¿dónde voy a poner la Hanukkah? Encontramos que de preferencia al lado izquierdo, ¿sí? Porque al lado izquierdo tendrá la Hanukkah y a su lado derecho tendrá la mezuzá. Ahora, si su mezuzá está incorrectamente, bueno, de eso tiene que, lo veremos en otro momento, alajot de mezuzot. ¿Dónde se pone? ¿Cómo se pone? Eso también tiene que checar las alajot. Porque ciertamente es una mitzvah poner la mezuzá, sí, pero las alajot nos dicen cómo cumplir específicamente las mitzvot y vaya, en nuestro tiempo. Donde vamos es en la 4, sí.
Y eso está muy bonito, ¿verdad? Eso de estar rodeado de mitzvot, ¿sabes? El significado también es muy bonito. Alajá 5. Si la puerta de entrada no da sobre la calle, por no vivir uno en planta baja, coloca la januquilla al lado de una ventana, en el lugar visible del exterior. Sí, porque bueno, dice, bueno, oye, yo ni siquiera vivo, digamos, vivo en un segundo piso y no da a la calle. O vive dentro de apartamentos o no sé, qué sé yo. Entonces, aunque ponga en su puerta, no se va a ver, ¿verdad? Entonces, la alajá es ponerla en una ventana, de modo que pues los que pasen cerca de la ventana puedan ellos ver. Y nuevamente el objetivo de la mitzvah, de las luces de Hanukkah, son que se publique las maravillas, los milagros que Hashem hizo por nuestros padres. Muy bien, esa es la alajá 5. Ponerla, ya explicamos en qué caso, cerca de una ventana. 6. Alajá 6. Si es peligroso poner la mitzvah en manifiesto, colocará la januquilla en el interior y se contentará con la proclamación del milagro para la familia. Escucha muy bien, sobre todo en zonas de alto antisemitismo. ¿Sí? Si vive en un lugar donde el antisemitismo puede provocar que al momento de que vean la januquía en la ventana, Hash Shalom, que rompan, no sé, rompan el vidrio, qué sé yo, alguna cosa que acostumbran aquellos gentiles intolerantes. Si hay un peligro, pónganlo en el interior y pues que se proclame el milagro para los miembros de la familia. Esto es muy importante. Nos comentan algunas personas que en el lugar donde viven, pues es muy constante aquellas agresiones verbales al menos y de insatisfacción por el modo de vida judío. Entonces esta alajá es precisamente para ustedes. Vamos a alajot de cómo encender la januquilla. Ya sabemos la mitzvah, de dónde colocarla, de qué usar, el momento de encenderlas, ¿sí? Y lo que vimos anteriormente. Ahora vamos a enseñar a cómo encenderlas. Alajá 1. La primera noche, antes de encender la januquilla, se dicen 3 verajot. No solamente lo pueden encontrar en este video, en su sidur, obviamente lo van a encontrar. No están todas las alajot, pero está el procedimiento para encender la januquilla. Esa sí está en todos los sidurim. Entonces pueden ustedes checar esto. Bueno, la primera noche, antes de encender la januquilla, se dicen 3 verajot. Muy bien. Vamos a ver, la primera verajá es Leadlit Ner Hanukkah. ¿Sí? El completo sería Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotah betzivanu leadlik ner Hanukkah. Lo que decimos en Shabbat, que nos has, en español sería: bendito eres tú, eterno, nuestro Rey del universo, que nos consagró con sus mandamientos y nos ordenó encender la luz de Hanukkah. La segunda sería Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim le'avotenu beyamin haen
Besaman Ase, que sería en español, bendito eres tú, eterno Dios del universo, que nos hizo milagros en favor de nuestros padres en esos días, en ese mismo periodo. Y la tercera sería Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, a ver, es Sheheyanu, es la versión, la verajá de Sheheyanu, que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheheyanu, Bekeyemanu, Behianu, Les la Seman Ase. Y que en español sería bendito eres tu eterno, nuestro Rey del universo, que nos conservó, nos protegió y nos hizo alcanzar este periodo. Serían las tres verajot, por las luces, por los milagros y Sheheyanu, que nos protegió y nos hizo alcanzar este tiempo. 2. Alajá 2. Eso es la primera noche. 2. Se enciende enseguida después de las verajot, pero no mientras las pronuncia. Decimos primero las verajot, al final de las verajot es cuando encendemos. Los días siguientes solo se dicen las dos primeras verajot. ¿Y sigue siendo parte de la 2? Sí, sigue siendo parte de la alajá 2. Como son básicas, pues no las divide tanto, ¿no? Trata de abarcar lo máximo. Entonces, la primera noche hacemos 3 verajot. Y todas las demás noches, las otras 7, son 8 días, entonces se dicen solamente las 2 primeras. Es decir, que Sheheyanu no se dice más que en la primera noche. Dice, si a raíz de un impedimento, seguimos en la alajá 2, si a raíz de un impedimento no encendió la primera noche, al encender la segunda noche por primera vez se dice Sheheyanu. Bueno, ese es otra vez un motivo por el cual nosotros no pudimos encenderla, Hashve Shalom, pero entonces aunque es la segunda noche de la festividad, pero sería tu primera noche, entonces por eso dice Sheheyanu. Solo después de haber encendido la primera mecha se empieza a decir Anerot Alalu. Bueno, esta es una alabanza. Alabanza seguida del salmo, el Mizmor Shir a Hanukkah, o según la costumbre ashkenazí, el cántico, bueno, eso ya es entre los ashkenazí, nosotros como línea de Sefaradim, el salmo de Hanukkah. Insisto, está en su Sidurim. Entonces es así. Primero las verajot, si es el primer día, son las 3, si son los otros días, son 2, y después de eso empezamos con lo que sería el salmo de Hanukkah. Y algunos acostumbran un cántico anterior. Alajá número 3. La primera noche se enciende la primera mecha de la extremidad derecha de la Hanukkía. Luego el Shamash. Izquierda, derecha. Así como lo van a estar viendo ustedes. Entonces la primera noche se enciende el de la extremidad derecha. Este es un candelero, son 7, pero bueno, ustedes tendrán un brazo más que encenderían primero. Dice, la segunda
La segunda noche se enciende la segunda mecha a partir de la extremidad derecha, luego la primera y después el shamash. La tercera noche se enciende la tercera mecha, luego la segunda mecha, luego la primera mecha y el shamash. Vaya. Entonces, la primera noche tenemos que hacerlo con diagrama la primera noche es la extremidad derecha y luego el shamash. La segunda noche es la segunda, la que encendimos la primera noche y el shamash. La tercera noche es esta, la que toca, luego la que encendemos la segunda noche y luego la que encendimos la primera noche y luego el shamash. ¿Sí? Entonces creo que con esto que se haya visto se entenderá un poquillo mejor. Las noches siguientes se sigue esta misma progresión a través de la cual se ilustra la progresión del milagro de un día al siguiente. Esto es obviamente para publicar el milagro. 4. Alajá 4. Si cuando se encendió la Hanukkía no contenía una cantidad suficiente de aceite para alimentar las luces durante media hora y luego, antes de que se apagara, añadió aceite, no se cumple con su obligación. Tenemos un contenedor pequeño que no se dura aproximadamente 20 minutos, ¿no? Lo encendimos y queremos, como yo les decía, se está terminando el aceite y queremos rellenarlo para que dure más. No se cumple con la obligación. Por eso nosotros recomendamos que, aunque lo mejor es que sea de aceite, trae algunas situaciones. Por ejemplo, el contenedor que tenga lo suficiente para que dure la media hora, sin añadirle aceite. Por eso es que es más fácil que sea con velas de cera, y estas pues unas noches antes pues la encendemos y vemos cuánto dura para asegurar que dure lo que nos exige la halajá para cumplir bien la mitzvah. Entonces no se cumple. Hay que apagarla, añadir la cantidad suficiente de aceite, luego encenderla de nuevo. La razón es la siguiente: el encendido en sí determina la mitzvah y solo es válido si al momento de encender las luces podían durar el tiempo requerido. Una explicación más, pero en pocas palabras, no se puede rellenar. Si lo va a hacer con aceite, tiene que ser suficiente el aceite para que dure los 30 minutos que son reglamentarios. Si no, no cumple. Alajá 5. Si la Hanukkía contenía más de la cantidad necesaria de aceite, puede apagarla al transcurrir la media hora de rigor y utilizar el resto del aceite para la noche siguiente. Sí, digamos que tenemos un contenedor que tiene más aceite y obviamente la mecha prenderá más de 30 minutos. Pues, si después de esos 30 minutos queremos apagarla para que podamos utilizar el aceite restante para la siguiente noche, debido a que son 8 días, pues entonces podemos hacerlo. ¿Se puede? Se puede hacer. 6. Si la Hanukkía contenía la cantidad de aceite requerida, pero se apagó antes que transcurriera media hora, no es preciso encenderla de nuevo y no obstante habrá uno cumplido con su obligación. ¿Sí?
digamos que encendimos la Hanukkah donde debe ser encendida y todo lo que ya dijimos. Y nosotros ya aseguramos que el aceite dura por lo menos media hora, tal vez un poquito más, pero por lo menos media hora dura, pero se apagó. Nosotros estamos recitando el salmo de Hanukkah y pues no nos dimos cuenta de que se apagó. Cuando volteamos a ver la Hanukkah, se apagó. Entonces no es necesario volver a encenderla porque nosotros, bueno, ya teníamos la intención ahí y todo esto. Entonces, esa es la halajá. Pero digamos que cuando nosotros volteamos, pues vaya, se apagó en un tiempo muy pequeño, ¿no? Digamos, no duró ni 5 minutos. Si tú cuando te diste cuenta, estaba apagada, es recomendable que la vuelvas a encender. Ajá. Pero sin decir ya las verajot. Alajá número 7. Mientras la Hanukkah está encendida, está prohibido sacar provecho de su luz y y desplazarla de un sitio a otro. Si digamos que, bueno, lo vamos a utilizar para leer, ¿no? O vamos a utilizar para encender para que el niño tenga más luz ahí, o qué sé yo. No se puede. Donde la ponemos, insisto, tenga en su mente que es para publicar el milagro de Hashem. No es un candelero de decoración, que sí podríamos moverlo, un candelero de decoración que encendimos en cualquier día del año, lo podemos mover a nuestro antojo, porque pues dependiendo de nuestras necesidades queremos tomar su luz como provecho, se permite, es totalmente válido, pero como este es una Hanukkah dedicado obviamente para el anuncio del milagro que Hashem hizo por nuestros padres, entonces no podemos utilizar su luz para motivos profanos. ¿Se prende uno y se deja toda la noche o se apaga? Vamos, que te haga media hora. Como dijimos, la halajá, que fue que halajá nos dijo, déjame ver. El 5. 5. Sí, dice, si la Hanukkah, nuestro deber es 30 minutos después del anochecer. Si después de esos 30 minutos se apagó o tú las quieres apagar, se puede. No se debe dejar. Y al otro día se prende esa y la que... ¿no? O sea, si por ejemplo hoy es el tercer día, nomás enciendo la tercera o primero, segunda, tercera. No, como dijimos, digamos que es la tercera noche. Entonces, imagínate que aquí tienes otro brazo para la Hanukkah. Entonces, esta es la primera noche, y le enciendes el shamash. O sea, y la primera noche. El del centro es el shamash. La tercera noche enciendes primero el de su día, luego la que encendiste el segundo día, luego el que encendiste el primer día y luego el shamash. O sea que vas a encender todas, pero en ese orden. ¿Muy bien? ¿Otra pregunta? No. Bueno, seguimos adelante entonces. Alajot de cómo participar en la mitzvah de las luces. Aquí nos pasamos un poquito de tiempo, pero yo creo que vamos a terminarlo. Y... ¿Ande? Mejor el primero de las alajot y después vamos. No nos va a pasar nada. Muy bien. Alajá 1. Todos tienen la obligación de cumplir con la mitzvah de las luces de Hanukkah, tanto hombres como las mujeres, así como los niños a partir de su iniciación en las mitzvot, es decir, en la edad de Jinuj. ¿Qué es la edad de Jinuj?
Normalmente, bueno, si no me recuerdo, leí en el Mishneh Torah que es a los 6 años. ¿Bien? Ya tienen cierta conciencia, los empezamos a introducir a las mitzvot y pues les enseñamos la importancia de la mitzvah de encender las luces de Hanukkah. Bueno, pues entonces ya tiene cierta obligación, aunque su obligación formal empieza en bar mitzvah, en el caso de las mujeres, su bat mitzvah. Dice: aún el que vive de caridad tiene la obligación de comprar aceite para encender la Hanukkah. Aún la persona que vive de la caridad tiene la obligación de comprar aceite para encender su Hanukkah. Alajá 2. Según esta costumbre, en cada apartamento se enciende una sola Hanukkah para toda la familia. El amo de casa, o en su ausencia, la esposa, o en caso de la ausencia de la esposa, el hijo mayor, es el que le enciende. Entonces, ¿quién enciende? El esposo, el amo de casa. Ajá. Se escucha algo, sí me dicen que se escucha algo como en nuestra sociedad, la ama de casa, no sé si es la mujer, pero es el mismo sentido, o sea, el amo de casa es el padre. De hecho, así está en el Keter. Dice: y si el amo de la casa supiera cuando el ladrón viene, entonces no dejaría minar su casa, dice el Rabbi Yoshua ben Yosef. Entonces, ¿qué está ahí? Balabait, ¿no? El amo de casa, el señor de la casa. Entonces, es el que la enciende, es el padre de familia. Si en caso de su ausencia, la madre, y en caso de la ausencia de ambos, el hijo mayor. Y es una Hanukkah por la familia. Ajá. Al momento de encender, que tiene la obligación de cumplir por toda la familia. Al momento de encender, toda la familia debe reunirse alrededor de la Hanukkah. Importante. No es de que, yo voy a encender, que le encienda él y los demás estamos en otro. Es algo importante. Todos nos dirigimos a la Hanukkah. Sobre todo eso es para que también los pequeños vayan introduciéndose a las mitzvot. Si por fuerza mayor uno de los miembros tuvo que ausentarse, cumple su obligación con el encendido de la Hanukkah de la familia. Pero este es por motivo de fuerza mayor. Pasó una circunstancia y tuvo que salir. Entonces, su obligación es cumplida a través de los miembros de su casa. 3. 2 o 3 familias que viven en una misma casa y que son independientes unas de otras, teniendo cada una su propia cocina, puede asociarse en la mitzvah a condición de participar con los gastos. Una sola persona encenderá en ese caso para todos. En una sola casa, y al momento de tener una cocina independiente, para que, aunque viven en un solo techo, pero las mujeres, la esposa de cada uno de ellos prepara comida independiente para cada una de esas 3 familias. Entonces, son independientes. De ahí podemos decir que cada uno tiene la necesidad de tener su propia Hanukkah. Pero la halajá dice que pueden asociarse. Entonces de ahí deducimos que tienen la obligación de cada uno tener su Hanukkah, ¿verdad? Pero sí pueden asociarse. Pueden unirse y es más bonito, porque hay más, somos más. Nos reunimos y se pueden asociarse, pero deben de participar en los gastos. ¿Qué gastos? Volvemos a insistir, recordamos que serían, las velas de aceite, pues requieren cierta inversión. Si no tienen Hanukkah, pues entonces es otra inversión, etc. Mientras participen, se pueden asociar, y en este caso, pues,
uno enciende para todos, las tres familias. Alajá 4. El que come y duerme con una familia pagando una pensión puede encender su propia Hanukkía o cumplir su obligación con la Hanukkía del amo de casa, participando en los gastos del encendido. Un invitado no tiene la obligación de contribuir con estos gastos. ¿Sí? Entonces, creo que no que hay mucho que explicar. Y solamente vamos a ver las alajot de la Hanukkía en la sinagoga. Puesto que las otras alajot son de la tefila, la oración, y en esto, pues vaya, los mesiánicos son totalmente dispares, hay mucha discrepancia, no es la misma costumbre que reina en todas las comunidades. Entonces eso lo dejaremos para que lo vean cada quien con sus... nada más que sí diremos, vaya, nuestra perspectiva de Hayé Olam, cómo lo hacemos en Hayé Olam. Pero yo creo que en otro video, porque tendríamos que explicar varias cosas y eso lo veríamos en otro momento. Bueno, entonces, por último, la Hanukkía en la sinagoga. Si se preguntaban de que si había, pues sí hay. Dice, alajá 1. Se enciende la Hanukkía en la sinagoga con el fin de poner el milagro de manifiesto. Se coloca al lado de la pared sur. Escuchen bien, se enciende la Hanukkía en la sinagoga, en Bet Knesset, o en algunos casos que algunos le llaman Keilah. Se enciende, pero se enciende, dice, se coloca al lado de la pared sur. Y ustedes deben saber cuál es esa pared, porque, vaya, estamos orientados a Jerusalén, como debe de ser, la tefilá se debe hacer hacia allá. Entonces, para orientar una sinagoga, debieron de ver los puntos cardinales, y por eso será fácil saber dónde está la pared sur. Alajá 2. Si no hay 10 personas presentes, se enciende la Hanukkía sin decir las Berajot. Estamos hablando de sinagoga. Si no hay 10 personas presentes, se enciende la Hanukkía sin decir las Berajot. Alajá número 3. No se cumple con la obligación de encender las luces de Hanukkah, o sea, no se cumple con la obligación, con la Hanukkía de la sinagoga, y cada uno debe encenderla en su casa. Es que uno dice, bueno, yo cumplo con mi obligación al estar presente en el encendido de las luces de Hanukkah, en la Hanukkía de la sinagoga. No cumples con esa obligación. Tu obligación está con tu familia, ahí en tu casa. ¿Por qué? Vaya, pues porque la Hanukkía, como vamos a decir, es para publicar los milagros. En el primer lugar donde debes publicar estos milagros es en casa. Se pone para que vean las demás personas también, cerca de la ventana o de la entrada de la casa, para que las demás personas, otros además de la familia, se enteren de este milagro. Pero en la sinagoga, bueno, vaya, es un lugar de la comunidad y no cumplimos con nuestra obligación con encenderla en la sinagoga. En la sinagoga es más que nada para publicarnos entre nosotros, ¿verdad? Pero vaya, eso no cumple con nuestra obligación. ¿Eso se enciende antes o después? En el caso de la va a encender antes de venir o después de irse de aquí. Por eso vimos, si recuerdas la halajá de cuándo se enciende en el caso de Mosai Shabbat, o sea, después de la salida de Shabbat, ¿dónde se enciende? Antes, bueno, en el caso de la Abdalá sería después de Abdalá. Después de Abdalá.
¿no? Cuando llega a su casa. Y como no cumple con la de aquí, se tiene que encenderla en su casa. Sí, porque no cumple con la de aquí, entonces la vuelve a encender. Por eso cada uno tiene su Hanukkah. Familias deben de tener su Hanukkah, porque no cumple con la de acá. Entonces, la halajá ya marcó. Dice 4. Una persona enlutada, que en hebreo es Abel, no debe encender la Hanukkah en la sinagoga la primera noche para no tener que decir en público la verajá de Sheheyan. Bueno, esto es halajá correspondiente a un Abel, pero Hashbeshadon, haya Abelim en las sinagogas. O sea, es decir, que el Eterno no quiera que haya enlutados en nuestra congregación. Porque a él se le prohíbe hacer Sheheyan, la bendición de que nos has protegido, nos has sustentado y nos has permitido llegar a este tiempo. Eso se hace en tiempos de alegría, porque son momentos felices. Pero un Abel es un enlutado, una persona querida o cercana a él ha fallecido. Es contradictorio hacer la verajá de Sheheyan, no podemos decir esa verajá. Entonces por eso se prohíbe. En cambio, enciende en su casa y dice Sheheyan. En cambio, enciende en su casa y ahí es donde dice Sheheyan. ¿Entonces en su casa sí? Sí, aquí dice en su casa sí. Lo que no lo hace es en la sinagoga. En la sinagoga, con 10 presentes, no lo hace. La alabanza de Al-Nisim. Esto de Al-Nisim se encuentra en sus sidurim, el sidur que utilizan. Es la bendición. ¿Recuerdan? Intercalamos. Bueno, más bien se los enseño. A ver, pasémonos un sidurim, por favor. Ya, todo. También está, también que lo vean, ahí también está, es un sidur. Si van, por ejemplo, en Shaharit, ¿no? El rezo diario de Shaharit en la Amidah. Después de la verajá del servicio al templo, en el que pedimos que las oraciones de Israel sean aceptadas, después ahí hay un espacio donde se pone el de la bendición si es Rosh Chodesh, ¿se acuerdan? Después tenemos por la abundancia. Bueno, terminamos esta y viene la verajá de agradecimiento, la que te agradecemos, pues tú eres nuestro, etc. Después de ese viene el de Al-Nisim, por los milagros, y se dice por los milagros, la liberación y los actos poderosos, las salvaciones y los prodigios y las consolaciones que hiciste nuestros ancestros en aquella época. Ahí viene lo de la parte que se debe añadir de Hanukkah. ¿Sí lo encontraron? Viene en Purim y Hanukkah. Obviamente, pues, cuál sea la festividad, ¿no? Si es Purim, se añade Purim. Si es Hanukkah, se añade Hanukkah. Esa es la verajá de Al-Nisim, de la que va a hablar un poquito las alajot aquí. En los 8 días, entonces, alajá 1 dentro de esas. En los 8 días de Hanukkah, en cada Amidah, que sea de Arbit, Shaharit o Minja, recuerden que Arbit es en la noche, el resto de Arbit es el resto de la noche,
el rezo de Shaharit es en la mañana y el rezo de Minjá es en la tarde. Pues en cada uno de ellos se intercala la alabanza de Al-Nisim o de por los milagros, después de Modim. Modim es la verajá que dice: y te agradecemos. A ti te agradecemos, pues tú eres el eterno Dios nuestro y el Dios nuestro y el Dios de nuestros padres, por siempre jamás, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces se añade Al-Nisim a todas las Amidot. Amidot es la forma plural de Amidah. Alajados. Cada vez que se recita Birkat Hamazon, todos esos días se intercala igualmente Al-Nisim en la segunda bendición antes de Beal Akol. También está en su Sidur. En todas veces que vamos a comer y terminamos en Birkat Hamazon, que es la bendición después de las comidas, todas ellas añadimos Al-Nisim, que es por los milagros. Nuevamente volvemos a recordar que estamos en los días de Hanukkah y que Hashem hizo milagro por nosotros y agradecemos con Al-Nisim. Esta barajá está en su Sidur, entonces cada vez que vea hay que tener cuidado cuando estamos dentro de los 8 días, pues de no saltarnos esa parte que normalmente se salta. 3, alajá 3. Si se olvidó de decir Al-Nisim en la Amidah o en Birkat Hamazon, no se repite. Recordemos que hay partes donde decimos, si olvidamos recitarla, entonces hay que regresar y volver a recitar. Pues en esta no. Al-Nisim, si dijimos, bueno, ya estamos en el rezo de Arbit, por ejemplo, y estoy en el rezo de Arbit y ya terminé la Amidah y me doy cuenta, recuerdo que no dije Al-Nisim por los milagros, entonces no sería necesario repetir, sino continuamos. En el caso de Birkat Hamazon es lo mismo, no se repite. Pero bueno, eso es parte de las alajot. Los demás son alajot de las de tefilot, pero como muchos es muy variado. Entonces cada una de las comunidades no lo vamos a grabar ahorita, vamos a grabarlo después, porque vamos a necesitar también explicar acerca de cómo llevamos, primeramente en otro video tenemos que explicar cómo llevamos nosotros, cuál nos basamos, etcétera, y después poder grabar las alajot pertinentes a la tefilá en cada uno de los servicios en los 8 días de Hanukkah. Bueno, entonces lo dejamos así, nos vemos en la próxima lección y Shavua Tov.